Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Como veis, hoy estoy en el coche, tengo todo el equipo fotográfico cargado detrás y esta noche toca sesión de fotografía nocturna. ¿Queréis acompañarme? Bueno amigos, pues ya hemos llegado al lugar donde voy a desarrollar la sesión de fotografía nocturna de esta noche. Se trata de un lugar muy especial, un lugar que hay muy cerca de donde yo vivo y además un lugar que es súper extraño de encontrar alrededor del mundo, una formación geológica realmente muy rara. Se trata de un arenal, una duna interior, una duna igual que las que podríamos encontrar cerca de la playa o incluso en los desiertos. Pero en este caso una duna formada en la ladera de una montaña. Como os digo, este tipo de formaciones geológicas son una auténtica rareza a nivel mundial y aquí en este emplazamiento tenemos una de ellas que se ha ido formando a lo largo de millones de años por los diferentes vientos que confluyen en esta zona y que erosionan las montañas y los valles circundantes, depositando los restos de arena justo aquí. Por desgracia, y como ocurre con muchísimas otras cosas, hoy en día esta formación geológica está muy deteriorada y apenas tiene una décima parte de la arena que tenía hace 30 o 40 años. ¿El motivo? El boom inmobiliario y la gran cantidad de construcción que ha habido en todas las localidades que hay circundantes. Podríamos decir que gran parte de la arena de esta formación geológica está distribuida en un montón de edificios de las diferentes localidades que hay alrededor. Y esto ha llevado a convertir este área en una zona protegida, aunque desde mi punto de vista tarde. Sin embargo, en esta sesión de fotografía nocturna no vamos a fotografiar la duna en sí, vamos a fotografiar algo que hay justo a sus faldas. Bien, pues ya estamos en la localización exacta a la que os quería traer, y es que este paraje, esta duna interior, este arenal, a pesar de su rareza, como os he dicho, un paraje muy raro y muy poco habitual a lo largo del mundo, este concretamente tiene la particularidad de tener a sus faldas este ciruelo que tenéis aquí, que además en esta época del año se encuentra en flor. Tuve la ocasión de estar hace unos días justo aquí y no pude evitar la tentación de buscar algunas composiciones con el ciruelo como protagonista de la imagen. Y es que este entorno, con esta arena y con las texturas que forma, desde mi punto de vista, resulta súper atractivo. Así que dicho esto, voy a montar la cámara en el trípode y voy a empezar a buscar el mejor encuadre. Esta noche tenemos la particularidad de tener la zona norte nublada, pero estoy comprobando aquí con Photopills, con la realidad aumentada, que tenemos aquí el ciruelo y justo aquí tenemos el norte celeste. Tremenda circumpolar nos saldría desde aquí. Pues después de buscar diferentes composiciones y observar este árbol desde diferentes ángulos, llego a la conclusión de que, en primer lugar, este árbol me pide una composición vertical. Como ya sabréis, prácticamente todas mis fotografías de paisaje son horizontales. Normalmente no realizo fotografías ni nocturnas ni de paisaje en formato vertical, pero en determinadas situaciones, y esta es una de ellas, el formato vertical es el idóneo para la composición. La forma vertical que tiene este árbol me pide eso, una composición vertical. Y en segundo lugar, tengo justo ahora mismo encima del árbol, posicionado en su zona izquierda, la constelación de Orión y en la parte derecha las Pléyades, el cúmulo abierto de las Pléyades.
y quiero conseguir una composición en la que introduzca todos esos elementos, esas texturas de la arena en el primer plano, la verticalidad del árbol que además tira un poquito hacia la izquierda, hacia la constelación de Orión, y en el cielo la constelación de Orión y el cúmulo abierto de las Pléyades. Así que voy a empezar a hacer algunas capturas de prueba. Bien, pues aquí tenemos una de las primeras pruebas, siguiendo más o menos la composición que os he dicho. Como podéis ver, aquí en el primer plano, las texturas de la arena, la verticalidad del árbol que tira ligeramente hacia la izquierda, apuntando hacia la constelación de Orión, que la tenemos aquí. Y justo en este lado de aquí, el cúmulo abierto de las Pléyades. Veo que el cúmulo de las Pléyades se me queda demasiado ajustado al extremo de la imagen y parte de la constelación de Orión se queda cortada. Así que voy a reencuadrar la imagen y prácticamente ya la tengo lista para empezar a fotografiar. Por cierto, para posicionar la cámara en modo vertical y que su eje de gravedad quede perfectamente alineado con el trípode y de esa manera evitar cualquier tipo de accidente, un accesorio que me imagino que conocéis todos vosotros, la placa en L. Un accesorio súper económico y para mí imprescindible para llevar en nuestra mochila fotográfica. Y ahí va esta segunda prueba. Esto ya se va pareciendo más a lo que yo busco. La composición es exactamente la misma, pero ahora tenemos la constelación de Orión completa en un lado y el cúmulo de las Pléyades justo arriba. Además es que la iluminación es prácticamente lo que busco. Esta fotografía ya podría ser la fotografía de la noche, pero aún así voy a hacer alguna prueba más. Como habéis visto, a esta escena le he incorporado dos iluminaciones directamente en la misma toma, una por la parte derecha aproximadamente a 45 grados y muy centrada en iluminar únicamente el árbol, sus ramas y su tronco, y otra por la parte derecha de la escena, también aproximadamente a unos 45 grados, pero en este caso muy rasante por el suelo para realzar toda esa estructura que tenemos en la arena del primer plano. Con este esquema de iluminación tan sencillo consigo, en primer lugar, una estructura muy interesante en el primer plano de la fotografía, con mucho relieve y mucho volumen en la estructura del árbol. Y en cuanto a la configuración de la cámara, estoy disparando con una distancia focal de 11 milímetros, a lo que tendríamos que sumar el factor de recorte de mi cámara, que es una APS-C. Estoy utilizando un ISO 400, diafragma f5.6, tiempo de exposición 30 segundos y balance de blancos 5000 Kelvin. Y amigos, únicamente con esto, esta fotografía sale sola. Como en casi todas mis nocturnas, el accesorio que utilizo para iluminar es esto. Se trata de una simple antorcha LED que me permite conseguir una luz súper difusa simplemente haciendo unas pequeñas pasadas por las zonas donde quiero iluminar. Con esta antorcha LED y con su panel difusor consigo una iluminación súper sutil en mis fotografías nocturnas que a mí personalmente me encanta. Estos paneles LED son súper económicos, así que si queréis echarle un vistazo para iluminar vuestras propias fotografías nocturnas, abajo en la descripción tenéis un enlace. Y amigos, pocas veces ocurre, pero a veces en la fotografía es llegar y dar en el clavo a la primera. Y esta sesión ha sido una de esas veces, porque en las primeras pruebas de fotografía que he hecho ya me he llevado la fotografía de la sesión. Después de conseguir esa imagen que os acabo de enseñar con esa iluminación en el primer plano, en el árbol, con la constelación de Orión y con las Pléyades arriba del árbol, han empezado a entrar unas nubes por la parte de atrás del árbol. He intentado hacer algunas composiciones con esas nubes, pero los resultados ya no me han terminado de gustar. Estoy muy contento por cómo se ha desarrollado la sesión y por la imagen que me llevo. Además me llevo una imagen prácticamente terminada en cámara. Voy a recoger el equipo y me marcho para casa y el siguiente paso será cargarla en el ordenador y hacerle unos pequeños ajustes para tener una fotografía completamente terminada de este ciruelo que se encuentra a las faldas de esta duna interior.
Ya en casa y con la imagen pasada al ordenador llega el momento del revelado fotográfico, aunque como habéis visto durante la sesión de fotografía nocturna, en este caso la imagen me la he traído prácticamente terminada en cámara. Así que como en este caso voy a hacer un revelado muy básico, lo voy a hacer con Luminar AI, con ayuda de su motor de inteligencia artificial. Básicamente voy a ajustar un poquito las luces y el color, y voy a tratar de darle un poco más de protagonismo a la constelación de Orión y a las Pléyades que se encuentran en el cielo. Por cierto, si os apetece aprender el manejo de Luminar, os recuerdo que dentro de este canal tenéis una lista de reproducción entera dedicada al mundo Luminar desde la versión Luminar 2018. Actualmente ya estamos con la versión Luminar AI, así que dentro de esa lista de reproducción tenéis un montón de contenido para aprender a manejar Luminar. Y además, si todavía no tenéis vuestra propia licencia de Luminar 4 o de Luminar AI, os recuerdo que utilizando el código NATURAL durante la compra os ahorráis 10 euros. Y ahora me paso al ordenador y voy a hacer un revelado súper básico de esta imagen. Amigos, esta semana habéis podido acompañarme durante una sesión de fotografía nocturna real. ¿Qué os ha parecido la experiencia? ¿Os gustaría que os trajese más vídeos de este tipo? Vídeos en los que no explico una técnica concreta sobre fotografía, sino que os muestro la experiencia de salir a capturar las imágenes. Para mí, desde luego, son vídeos más entretenidos y creo que para vosotros también. Así que, como siempre, podéis dejarme vuestras impresiones en los comentarios. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar un me gusta y suscribirte si todavía no lo has hecho. Solamente tienes que pinchar en el botoncito que te dejo por aquí. Por aquí te dejo otro vídeo para que puedas ver a continuación de este. Y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!